Para lograr la restauración de la República, el gobierno liberal debía reconstruir el país y regular la vida económica, política y social. Asimismo, urgía unificar territorialmente a la nación. Solo un gobierno con amplios poderes permitiría a Benito Juárez y a los liberales alcanzar sus propósitos. Se necesitaba un presidente fuerte, capaz de resolver los problemas de forma rápida y directa. También era importante reafirmar el federalismo a través de una Cámara de Senadores con representantes de los estados. Durante su gestión como presidente, Juárez trató de concretar estos proyectos. En el área legislativa, su gobierno expidió el Código Civil y el Código Penal y reglamentó el recurso de amparo. En el renglón de la economía, se buscaron mayores ingresos mediante el cobro de aranceles en las aduanas. Se impulsó la actividad minera y se trabajó en el mejoramiento de caminos y puertos. Las cargas fiscales disminuyeron para estimular el comercio y se reanudaron las relaciones con varios países europeos. En la educación, el gobierno juarista sentó las bases de la libertad de enseñanza, promulgó la ley de instrucción pública e impulsó el positivismo y la filosofía pedagógica liberal. Cuando terminó el periodo presidencial de 1867 a 1871, el Congreso convocó a elecciones. Se enfrentaron 3 candidatos liberales: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El debate se concentró en la reelección y en el impulso a la industria, la inversión extranjera y la construcción de vías férreas. Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría de los sufragios. Como Juárez obtuvo más votos, el Congreso lo declaró triunfador. Ante la reelección de Juárez, Porfirio Díaz, junto con otros jefes descontentos, proclamó el Plan de la Noria en Oaxaca, el 12 de octubre de 1871. Acusaron a Juárez de no cumplir con la Constitución al querer reelegirse. A pesar de la oposición, Juárez ocupó nuevamente la presidencia, pero el 18 de julio de 1872 murió repentinamente. Con ello, desapareció el motivo de la sublevación de Díaz y su movimiento fue derrotado. Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia para el periodo de 1872 a 1876. Su política fue una continuación de los planteamientos juaristas. Tuvo que recurrir también a las inversiones extranjeras para la industrialización y el desarrollo de las vías de transporte y comunicación. Con la ayuda del exterior comenzó la construcción de los primeros ferrocarriles. Asimismo, se concesionó la explotación de algunas minas a compañías extranjeras. La prioridad de Lerdo de Tejada era lograr la pacificación y el orden. En segundo término, se encontraba el progreso económico. Por último, estaban las libertades políticas, mismas que se respetarían siempre y cuando fueran compatibles con las ideas de disciplina y desarrollo. El gobierno de Lerdo de Tejada creó el Senado, continuó con el programa educativo y reorganizó la hacienda pública con el fin de obtener más recursos. A pesar de todo, las medidas fueron insuficientes para resolver los problemas del país. El 26 de octubre de 1876, Lerdo de Tejada fue reelecto presidente de la República. José María Iglesias lo desconoció y pretendió asumir la presidencia. Porfirio Díaz también se rebeló y proclamó el Plan de Tuxtepec. El 16 de noviembre de 1876, Díaz triunfó y ocupó la presidencia. Lerdo de Tejada se vio forzado a renunciar, mientras que Iglesias abandonó México. A partir de ese momento, Porfirio Díaz se convirtió en el hombre fuerte del país. Heredó la fuerza que se le había dado al Poder Ejecutivo y el proyecto de gobierno construido por Juárez y los liberales. Más de medio siglo de guerras e intervenciones forjaron en los mexicanos del siglo XIX un sentimiento nacionalista que se expresó en una serie de obras literarias e históricas. En la literatura abundaron novelas y cuentos sobre la vida diaria, las festividades y las tradiciones. Escritores como Luis G. Inclán, Manuel Paino, Ignacio Manuel Altamirano, José Tomás Cuéllar y Guillermo Prieto plasmaron en diversas obras los rasgos de su tiempo. En su novela Astucia,
el jefe de los Hermanos de la Hoja o los chargos contrabandistas de la Rana, Luis G. Inclán retrató el entorno rural de la segunda mitad del siglo XIX. Otra aproximación a la vida cotidiana de la época fue Los bandidos de Río Frío, novela de Manuel Paino. Entre los representantes del costumbrismo se encontraba José Tomás Cuéllar, autor de La Linterna Mágica, volumen que reúne sus novelas más conocidas. Otro narrador destacado fue Ignacio Manuel Altamirano, quien combinó su actividad política con el periodismo y la literatura. Fundó la revista El Renacimiento, en la cual reunió a los escritores mexicanos sin importar las diferencias políticas. Una de sus obras, Clemencia, aborda un conflicto amoroso cuyo escenario es la Guerra de Intervención Francesa. En la poesía sobresalió Guillermo Prieto, poeta de indiscutible vena popular y uno de los máximos exponentes del romanticismo mexicano. Su libro La Musa Callejera describe la ciudad y sus barrios, sus costumbres y su gente. Prieto también incursionó en la narrativa con Memorias de mis tiempos, una detallada crónica de la vida política, social y literaria de México entre 1828 y 1853. Francisco Zarco documentó el acontecer histórico de aquella época en la historia del Congreso Constituyente Extraordinario y en el folleto Los asesinatos de Tacubaya. En este último folleto, Zarco denunció a los conservadores por la matanza de los mártires de Tacubaya en la Guerra de Reforma. Cultivaron la novela histórica autores como Vicente Riva Palacio, quien escribió la obra México a través de los siglos. En el campo de la historia sobresalieron José Fernando Ramírez, Joaquín García y Casbalceta y Manuel Orozco Iberra. Dentro del periodismo, Ignacio Ramírez, el nigromante, fue encarcelado varias veces durante el régimen imperial a causa de sus publicaciones. Ramírez fundó el periódico Don Simplicio, en donde manifestaba su inconformidad ante la injusticia y la ignorancia. No obstante que en aquella época se pensaba que la mujer debía dedicarse solo al hogar, la educación femenina experimentó un gran impulso. Esther Tapia de Castellanos escribió en los periódicos liberales de Morelia y publicó varios poemas en defensa de la soberanía nacional. En Yucatán, la profesora Rita Cetina Gutiérrez escribió el poema A México, que versaba sobre el proceso de restauración de la República. Otra autora destacada fue Laureana Wright Kleinhaus, quien perteneció a varios grupos de escritores e intelectuales del estado de Guerrero. Algunas de sus obras fueron La emancipación de la mujer por medio del estudio y La educación errónea de la mujer, método práctico para corregirla. Fueron aquellos tiempos también de pinceladas maestras. Grandes pintores como José María Velasco, Juan Cordero y Santiago Rebull plasmaron con habilidad y belleza los paisajes y las costumbres mexicanas.